Y el tema de hoy le puse como título, el maná de Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, reconociendo que necesitamos tu ayuda para compartir tu palabra, y permite que la palabra pueda quedar bien sembrada en los corazones de cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy han decidido venir a este lugar, y aún para que quede grabado en los corazones de aquellos que no pudieron venir o de aquellos que viven en otros lugares pero que escuchan tu palabra por medio de YouTube. Señor, permite que esta palabra pueda quedar bien grabada y bien sembrada, y permite que cada uno de nosotros podamos entender lo importante que es el alimentarnos diariamente con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos ya terminaron de leer la Biblia este año? Muy bien, fueron muy poquitas manos las que se levantaron, pero se debieron de haber levantado todas. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano e hijo de Dios, debe de estar consciente que Dios le permitió conocer su palabra y recibir la salvación y la vida eterna, pero debe estar consciente también de que Dios le permitió tener una Biblia, no para que nomás la traiga bajo el brazo, que a veces ya ni la traen. Algunos ya no la cargan. Luego los hermanos que están moderando la oración preguntan, ¿quién me ayuda a leer una cita bíblica acá en su Biblia? 2, 3 traen la Biblia. ¿Por qué no se trae su Biblia de papel? El celular nos distrae mucho. Yo le animo a que ponga en su corazón eso, traer su Biblia de papel, para que cuando se les pida, abra su Biblia en tal cita, usted pueda abrir su Biblia. Bueno, entonces la Biblia Dios nos la dio. Gracias, Olivia. La Biblia Dios nos la dio, ¿para qué? Para que la leamos diario. Parece que escuché un pensamiento, ay, qué exagerado, pues qué caso tiene leerla diario. Bueno, pues no es que yo lo quiera, es que Dios así lo dejó establecido. Por algo tuvo que hacer algo sobrenatural con el pueblo de Israel para hacerles entender lo importante que era, y es leer la Biblia diario, comer la Biblia diario. Hoy el mundo nos está bombardeando por medio de YouTube, por medio de las redes, nos está bombardeando por medio de la televisión, por medio de programas, para adoctrinarnos y aceptemos el homosexualismo y el lesbianismo como algo normal. Hoy el mundo entero te está mandando mensajes y mensajes para adoctrinarnos, y hagamos y estemos de acuerdo con todo lo que hace el mundo, cosas que a Dios le desagradan y que ahora el mundo las considera bueno a lo malo, y a lo malo llama bueno. Por eso es muy importante leer la palabra del Señor siempre. Bueno, aquí tenemos unos problemitas con la luz, pero vamos a seguir adelante. El tema, les dije, es el maná de Dios. Hablar del maná de Dios en este tema es hablar de lo importante que es el alimentarse diariamente leyendo la palabra de Dios, y para ello Dios hizo algo sobrenatural para que su pueblo, y hoy ustedes y yo, lo entendamos y nos pongamos a leer su palabra todos los días de este año 2025, así como lo hicimos o lo debimos de hacer en el año 2024, que con tristeza lo miré, fueron 5 o 10 los que levantaron su mano. Los demás no han podido entender esto, pero lo tienen que entender. Usted y yo como papá tenemos que estar, y las mamás tenemos que estar leyendo la palabra del Señor, para que seamos un ejemplo para los hijos, y los hijos entiendan lo importante que es la palabra de Dios también ellos. Los hijos aprenden más del ejemplo que les damos que de las bibliazos que les demos. Por ahí dice un dicho que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Pues es muy importante que usted y yo desde ahorita entendamos que es muy importante que tengamos que leer la palabra de Dios este año 2025, así como lo debimos hacer en el año 2024.
El pueblo de Israel vivió en Egipto unos 400 años en calidad de esclavos, tal como Dios se lo dijo o profetizó a Abraham, porque Dios le profetizó a Abraham que el pueblo de Israel sería llevado cautivo y viviría en Egipto unos 400 años. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, verso 13, dice: entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahí estaba profetizado lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando fueron llevados, cuando estuvieron viviendo en Egipto como esclavos. Y como creo yo que todos sabemos o debemos de saber que así fue, y que cumplido ese tiempo, Dios liberó al pueblo de Israel por medio de Moisés, enviando las 10 famosas plagas, y después abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. Y una vez que pasaron y llegaron al desierto, un mes, 15 días después de que fueron liberados y llegaron al desierto, como se les acabaron las provisiones, se les acabó el alimento que traían de Egipto, un mes, 15 días después tuvieron hambre. Y por este motivo se quejaron contra Moisés, diciendo: para eso nos sacaste, para eso nos liberaste de Egipto, mejor era que estuviéramos allá como esclavos, comíamos de todo. Y se quejaron contra Moisés. Y a uno que otro por ahí se puede quejar de que ¿por qué el pastor cada ratito que lee la Biblia, ya que le cambie? Algunos podrían hasta fastidiarse. Los hijos podrían estarse fastidiando de que papá dice: lee la Biblia. Yo no bajo los brazos. Yo tengo una hija en casa que me queda y le digo: ¿estás leyendo la Biblia? Sí, pa. Ok. Y tengo que checarle eso. Mi esposa tiene que estar leyendo la Biblia. Y aunque me digan: papá, otra vez, llevamos quién sabe cuántos años que nos dices diario, casi diario, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Tienes que leer la Biblia? Pues no importa, algunos se fastidian que les digas que lee la Biblia. Pues tiene que leer la Biblia. Tiene que leerla. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos todos para vivir bien, para comportarnos mejor, que si no la tuviéramos. ¿Cómo se comportaba usted antes que no tenía la Biblia y que no la leía? Si hoy nos cuesta trabajo corregirnos, antes de tener la Biblia, ¿qué hacíamos? Unos no dejaban el cigarrote, mujeres con el cigarrote, otros no dejaban la caguama, el tequila, el mezcal, el pulque, el toque de mota para sentirse como Superman. Muchos no lo dejaban. Aquí tengo hermanos que están trabajando por ahí en centros de rehabilitación y saben que en cuanto se descuida uno de ellos y no llega a las juntas, ya cayó. Ya cuando lo encuentran, ¿que dónde está? Pues está en la pulcata, está en la vinatería o está tirado en la calle, y nos habló su esposa para ir por él. Pero tenemos que estar duro y dale: tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Oiga, usted tiene que leer la Biblia. Si yo quiero que esta iglesia crezca y quiero que le vaya bien a usted, no solamente debo estar pensando en tener lleno el templo para sentirme contento. Debo de pensar y debo de saber que usted está leyendo la Biblia y está creyendo en lo que la Biblia dice y que está poniendo en práctica lo que la Biblia dice para que le vaya bien el año 2025. Y si no la está poniendo en práctica, corríjase a partir de hoy, porque si no se corrige hoy que Dios le está hablando, entonces le va a ir mal. Dios te está previniendo. Y dice la Biblia que el avisado oye, hace caso y se corrige. El necio o el tonto no hace caso, sigue haciendo lo mismo y sufre el daño. Dios nos habla a través de la palabra. Por eso es muy importante leerla y no quejarnos, como lo hizo el pueblo de Israel, que se quejaron contra Moisés. Cuando ellos se quejaron contra Moisés porque se les terminó el alimento, fue entonces que Dios decidió enviarles el maná o pan del cielo para alimentarlos diario.
Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 4. Dice: y el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, el mismo verso que acabamos de leer dice: entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que del cielo le llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto recogerá el doble. Voy a ver si me obedecen. El pueblo de Israel, al ver por primera vez el pan del cielo o la comida que Dios les enviaba del cielo, se dijeron unos a otros: ¿qué cosa es esto? Dice el verso 31 del capítulo 16 de Éxodo: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semillas de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. En la Biblia, traducción NBV, que quiere decir Nueva Biblia Viva, el mismo verso dice: y el alimento recibió el nombre de maná, que significa, ¿qué es esto? Era como semillas de cilantro, pero blanco, con sabor como a pan de miel. Yo miraba cómo son las semillas. Desde hace mucho tiempo ya he dado este tema, o he compartido de esto muchas veces en otros lugares a personas de forma personal, en grupos, y miraba cómo eran las semillas de cilantro. Pues vienen siendo unas bolitas muy chiquitas, ¿verdad? Muy chiquitas, como las bolitas que luego le dan a los perros chiquitos, ¿no? Entonces así eran las semillas, y caía todo, 6 días a la semana caía ese alimento. Y tenían que recoger lo que necesitaban para comer un día. Si ellos recogían más de lo que Dios les había dicho, se les echaba a perder, porque se les echó a perder. Y Dios dijo: les voy a enviar el alimento del cielo para ver si me obedecen. Y les dijo cuánto deberían de recoger, y no hicieron caso. Recogieron más de lo que Dios les dijo que recogieran, y se les agusanó al siguiente día. Desde ese momento Dios se dio cuenta: pues no obedecen. Después les dio la palabra y los mandamientos, y tampoco obedecieron. Repito, aquí la Nueva Biblia Viva, el mismo verso dice: y el alimento recibió el nombre de maná, que significa, ¿qué es esto? Era como semillas de cilantro, pero blanco, con sabor como a pan de miel. Yo creo que era rico, ¿no? ¿O cómo se lo imagina usted? Un pan un bolillo con miel, ¿cómo le sabe? Bien rico, bien sabroso, ¿sí? Pero bueno, ellos les fastidió, ¿sí? Y llegó un momento que les fastidió, pero tenían que comerlo, no tenían otra cosa. Repito, al pueblo de Israel le duró 1 mes con 15 días el alimento que se trajeron de Egipto. Una vez que se les terminó, se quejaron contra Moisés, y fue entonces que Dios les envió el pan del cielo llamado maná, que significa, ¿qué es esto? Y de este alimento llamado maná o pan del cielo desayunaron, comieron y cenaron. ¿Cuánto tiempo? 2, 3 días. ¿Qué pasa cuando usted le da lo mismo a su esposo durante 3 días? Ya no quiere, dice mi esposa, ya no quiere. Le digo: ya es el 4.º día, dame otra cosa, ¿no? Pero aquí al pueblo de Israel fue todos los días. Repito, de este alimento llamado maná o pan del cielo desayunaron, comieron y cenaron. ¿Cuánto tiempo? Durante 40 años. Los israelitas en el desierto. Y en cuanto ellos llegaron a la tierra que Dios les prometió que les daría, a partir de ese día dejó de caer el maná o pan del cielo, y a partir de ese día ellos tendrían que comer de los alimentos que producía la tierra prometida.
Dice el libro de Éxodo en el capítulo 16, verso 35, que así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. En ese entonces Moisés, siervo de Dios, ya había muerto, y Josué, siendo el nuevo líder, recibió instrucciones directamente de Dios. Dice en su libro, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A partir del momento que Josué y el pueblo de Israel pasaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida, dejó de caer el maná o pan del cielo. Y fue entonces que empezaron a comer de los frutos de esa tierra, tal como dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 12. Dice: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. 40 años se la pasaron comiendo lo mismo. No comían otra cosa, era lo mismo. ¿Cuál era el objetivo? Dios pudo haberles dado de comer cada día de cosas diferentes. No, había un propósito, como es un propósito que usted y yo tengamos que comer diario la Biblia. El propósito por el cual Dios permitió que el pueblo de Israel pasara 40 años comiendo lo mismo fue que cuando entraran a tomar la tierra prometida y comieran del fruto de la tierra, entendieran que así como iban a comer el fruto de la tierra prometida o de lo que la tierra les daba en ese lugar, pues tendría que comer la palabra de Dios diario. En el Salmo 78, usted lea el Salmo 78 en casa, en otras palabras dice que esto que Dios les dio de comer al pueblo de Israel durante 40 años, llamado maná, quedó escrito para que lo contemos a las generaciones presentes y futuras, para que demos testimonio a las generaciones presentes y futuras. Como lo dice el verso 6, dice así: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos. Claro que el objetivo de que esto quedara escrito y fuera un testimonio es para que también usted y yo lo leamos y lo contemos y lo platiquemos a las generaciones futuras, a tu nieto, tu nieta, a tu hijo, tu hija, a todos lo tienes que decir, tienes que leer la Biblia. Esto no es religiosidad. El leer la Biblia es una necesidad que tenemos de alimentarnos espiritualmente para no actuar carnalmente, para que menguemos en los asesinatos en México, para que en México mengue el adulterio, mengue la fornicación, mengue el robo, mengue la extorsión, mengue el secuestro, mengue el consumo de drogas, mengue el consumo de alcohol, mengue el consumo de cigarro, mengue el maltrato familiar. Por eso es importante que esto lo contemos a las familias y a los hijos y a los nietos y le digamos: esto quedó escrito. El pueblo de Israel durante 40 años Dios lo sostuvo, lo mantuvo, le dio lo que le dio de comer, el maná, todos los días, para que cuando entraran a tomar la tierra prometida entendieran que no solo de pan vivirían, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, de toda su palabra. Diariamente la tenían que leer. Ahí en el verso 24 dice que se debe de contar a las generaciones presentes y futuras del Salmo 78. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Lo dice el verso 6 y el verso 24 dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen
y les dio trigo de los cielos. ¿Cuánto tiempo les dio? ¿Cuánto? 40 años. Esta acción sobrenatural de parte de Dios de darles de desayunar, comer y cenar a su pueblo, lo mismo durante 40 años, después de liberarlos de los egipcios, cabe decir que Dios pudo darles cada día diferentes alimentos, pues para Él nada es imposible. Sin embargo, Dios tenía un objetivo muy importante, que el pueblo de Dios y ustedes y yo hoy en día entendiéramos que no solo de pan o alimento físico viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del maná de Dios. Y esto lo debieron y debemos de transmitir tanto el pueblo de Israel y también los cristianos, ustedes y yo. ¿A quién se lo debemos transmitir? A todas las generaciones. ¿Estás mirando que tu hijo está leyendo la Biblia? ¿Estás mirando que tu adolescente va leyendo la Biblia a diario? Tu hijo y tu hija, tu nieto y tu nieta, tú y tu esposa comemos diario, diario. Desayunamos, comemos y cenamos. ¿Qué pasa si a tu hijo no le das de cenar una noche? Se levanta a las 2 de la mañana a abrir el refrigerador y te da baja aunque no le hayas dado, porque es su necesidad, ¿o no? Y si no le das de comer una semana, un mes sin comer, ni agua ni nada, ¿qué pasa? Se muere. Cuando un cristiano deja de leer la Biblia, empieza a cometer faltas, pecados, carnalidades, y esas carnalidades se llaman pecado. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y muerte significa no aniquilación total, sino separación entre Dios y el hombre. Si tu hijo no se alimenta espiritualmente, va a actuar carnalmente. Si nosotros alimentándonos espiritualmente a veces cometemos algunas fallas, ahora el que no se alimenta espiritualmente, ¿qué hace? Pues le da vuelo a su carne. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 3, ahí dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Hablándole al pueblo de Israel, hago un paréntesis, dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá ¿quién? El hombre. Este era y es el objetivo del por qué Dios alimentó a su pueblo con el maná o pan del cielo durante 40 años, para que entendieran los hombres y mujeres de aquel entonces y los de hoy, ustedes y yo, y nuestro hijo y nuestra hija, nuestro nieto y nuestra nieta, que no solo de pan van a vivir o comida física, no solo de pan o comida física comería el hombre o mujer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sea quien sea, yo quiero exhortarles a todos ustedes: si eres cristiano y quieres ser un buen cristiano, tienes que leer la Biblia diario tú, y tienes que enseñar a tus hijos a leer la Biblia diario. Si ya saben leer, lo tienen que hacer. Tienes que sentarte con ellos. Quiero que la leas, hijo. Pero mamá, es que tengo mucha tarea. Ok, entonces te organizas para que cuando llegue de la escuela el hijo haga la tarea, ¿verdad? Les da su tiempo de refrigerio, su comida, su tiempo para que se relaje un rato, y después tarea. Y después de la tarea, ponles la hora, ¿a qué horas vas a leer la Biblia? Y ya no sabemos que cuando dice ahorita, no es ahorita, en este momento, ponte a leerla. Ya, ahorita, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor es mañana, pasado mañana, y el ahorita nunca llega. ¿Cuánto tiene que ser? Hoy, en este momento. Te me pones a leer la Biblia. Ya quedamos, hicimos un plan anual para que leas la Biblia en un año, y la tienes que hacer diario. Si tú no lees la Biblia diario, no vas a terminar de leer la Biblia. ¿Y sabes qué, mi hijo, mi hija? ¿Y sabes qué, esposa, esposo? Dios dejó establecido y Dios permitió que el pueblo de Israel comiera el maná
lo mismo durante 40 años para hacerles entender que no solo de pan vivirían, no solamente desayunarían, comerían y cenarían alimento físico, sino que también comerían la Biblia, la palabra del Señor, se alimentarían con la Biblia. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, ayunó durante 40 días y después de ayunar tuvo hambre. Y el diablo quiso aprovechar la oportunidad para hacer caer a Jesucristo en tentación o pecado. Y le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 4, que Jesús respondió, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto de dónde lo tomó nuestro Señor Jesucristo? Lo tomó de Deuteronomio 8:3 del Antiguo Testamento. Esto también sirve que estés bien alimentado espiritualmente, para que cuando el diablo o alguien te esté incitando a hacer algo indebido, pues tú le digas, a lo mejor no le digas al diablo, no le digas, pero le digas a la esposa o al esposo, o le digas a tu hijo: escrito está, hijo, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Cuando tú estás mirando que tu hijo está de desobediente, a lo mejor porque el diablo lo está incitando, tú le tienes que decir a tu hijo: oyes, hijo, escrita está, honra a papá y a mamá. ¿Quieres que te vaya bien en la escuela? ¿Quieres que te vaya bien en el de trabajo? ¿Quieres que te vaya bien cuando te cases? ¿Quieres que te vaya? Tienes que honrar a papá y a mamá desde ya. Ya. Porque está escrito, ¿no? Efesios 6 del 1 al 3, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Cuando tú miras que una esposa está poniéndose mal con su esposo y le está faltando al respeto y no lo está respetando, no está tratándolo bien, ¿qué tienes que hacer? Ir a la Biblia y decirle: oye, la Biblia dice que las esposas deben respetar a su marido. O sea, y no es machismo, es un orden que Dios ha establecido, que la mujer respete a su marido, que no lo ande tratando como si fuera el esclavo, el limpiabotas, el criado. No, el esposo es el rey en la casa. No es cierto, perdón. No. El esposo es la autoridad en la casa. ¿Quién dijo hombre tenía que ser? Con que no haya sido de allá de Parque San Mateo. Ok, no, el esposo es la autoridad en la casa. Claro que esa autoridad no la debemos de ejercer con prepotencia ni para tratar de humillar a la esposa, porque esa autoridad implica que usted y yo, como autoridades en la casa, seamos bien responsables y tratemos muy amablemente y con mucho respeto y con mucho amor a la esposa, porque la esposa también puede decir: sí, tú quieres que te obedezca, pero también la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? A ver, que tú me debes de amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la Biblia dice que tú me debes de tratar como a vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Y la Biblia dice que le tienes que entrar con el gasto. El que, dice el Señor, el que no provee para los suyos ha negado la fe, es porque un incrédulo. Y si alguien en la casa ya se está llevando mucho tiempo en el YouTube y está viendo más tele que Biblia, le tienes que decir: oye, tienes que comer más Biblia que estar comiendo YouTube, que estar comiendo televisión. Tienes que comer más Biblia. O sea, tenemos que estar duro y dale hasta que todos tengan el hábito de leer la Biblia diario. ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo dice? No, porque Dios así lo dejó establecido para que nos vaya bien, ¿o no? Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A quién se lo dijo? ¿Se lo dijo al diablo?
Pero tú también se lo puedes decir a tu esposo cuando lo ves que está fallando. Tú también se lo puedes decir a tu esposa cuando ves que ella está fallando. Tú se lo puedes decir a tus hijos cuando ves que ellos están fallando. Y de esa manera nos afinamos unos a otros. Hierro con hierro se aguza, ¿no? Entonces tenemos que afinarnos unos a otros con la palabra. Si no lo hacemos así, vamos a terminar siendo parte de la estadística de familias disfuncionales. Para eso es que Dios le permitió al pueblo de Israel comer lo mismo durante 40 años, para que ellos y hoy nosotros que fuimos liberados del poder del diablo, entendamos que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy estamos empezando el año y que Dios nos ha dado las promesas escritas en toda la Biblia. Debemos de entender lo importante que es el alimentarnos físicamente, pero igual de importante es alimentarnos espiritualmente con la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Se lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Y lo pueden leer ustedes en la pantalla. Dice: como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. En otras traducciones de la Biblia dice: como niños recién nacidos, busquen con ansia la palabra de Dios pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. En otras palabras dice que hoy en día los cristianos debemos de buscar alimentarnos oyendo y leyendo la palabra de Dios, para que crezcamos en la fe y cuidemos de nuestra salvación, haciendo lo que a Dios le agrada. Y así como lo hace un niño recién nacido busca que su madre le dé de comer, así debemos de buscar alimentarnos con la palabra del Señor. Yo estaba meditando en esta palabra y les aseguro que la leo diario para la gloria del Señor, ¿no? Pero estaba yo leyendo esto y no sé, me entraron unas ganas de ponerme a leer y aventé un buen de capítulos del libro de Génesis y lo disfruté tan rico. Dije: gloria a ti, Señor, hablar de esto me despierta hasta el hambre y me anima a comer más y me deleito en ello. Hablar de ello despertó en mí y sentí que Dios me dio y puso en mi corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, el leer más. Y eso para la gloria del Señor. Entonces, hermano, el que yo les hable de esto, precisamente tiene un objetivo: que quede en su corazón el querer como el hacer por la buena voluntad del Señor, que ustedes tengan ese deseo que tiene un niño recién nacido de comer la leche espiritual, pues que ustedes tengan ese deseo como los niños de comer la leche física de mamá, que así usted y yo tengamos ese deseo de comer la palabra de Dios, alimentarnos con ella, para que estemos fuertes espiritualmente y cuidemos de nuestra salvación, haciendo lo que a Dios le agrada. Si tú te alimentas espiritualmente y te deleitas en la ley del Señor, todo lo que hagas va a prosperar. Así lo dice el Señor en su palabra: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Deleitarse es disfrutar de la lectura de la palabra, es alimentarte con la palabra, pero con alegría, no con pesar, no con fastidio. Deleítese en el Señor, deleítese alimentándose cada día con la palabra del Señor. Así como un niño se deleita. ¿Se ha visto los bebés cuando les da su mamá de comer, los amamanta, cómo se ponen? No, hombre, yo escucho a la hija de su mamá, digo, a la hija de Damaris, y nomás veo cómo se le pega y empieza y se echa unos tragotes.
Y luego de que termina de comer le sacan el aire y luego la mira una al rostro y sonriendo. Barriga llena, corazón contento. Te llenas del Espíritu Santo y de la palabra, vas a estar contento. Estás vacío de la palabra y vas a andar enojado, enojada, fastidiado, todo te va a molestar porque no están alimentados bien con la palabra de Dios. La palabra de Dios también produce gozo, alegría, o debe de producir. Nos tenemos que deleitar en ella, como lo dice el Salmo 119. Léase usted todo el Salmo 19. Ese salmo es conocido como un poema de amor a la palabra del Señor, porque se compone de 22 estrofas, que es el abecedario de los israelitas. Y cada estrofa habla del grande amor y del grande valor que le da el pueblo de Israel a la palabra, o que le debe de dar, y de lo bueno que es. Él ahí en uno de los versículos dice que: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y también en otro verso de ese mismo salmo dice: tu palabra es más dulce que la miel, la que destila del panal. Entonces nosotros tenemos que alimentar, así como Dios le dijo al pueblo de Israel que se tenían que alimentar diario con la palabra, por eso les permitió pasar durante 40 años comiendo lo mismo, también se lo dice a usted y a mí. O sea, tenemos una bendición de tener una Biblia, y tenemos una bendición si la leemos. Mayor bendición tendremos si la leemos y la aplicamos en nuestra forma de vida. Repito, fue y es tan importante que Dios alimentara durante 40 años al pueblo de Israel con el maná o pan del cielo, con el único objetivo de hacer entender a su pueblo y hoy a ustedes y a mí que así como es de importante que nos alimentemos físicamente, así es de importante que nos alimentemos espiritualmente con la palabra de Dios, leyéndola cada cuándo, diario, y sin que nadie te lo imponga. Tú solito debes de salir de aquí. Si no vas al corriente, decir: me voy a poner al corriente. Por ahí ya les mandamos el calendario de la lectura bíblica para que no se atrase. Usted podría, si quiere leer, usted puede leer, tomar el taller de la lectura bíblica basado en ese calendario, y lo puede leer con la Biblia Reina Valera, pero también, si ya la leyó con la Reina Valera, tómese la Biblia, traducción del lenguaje actual, y ahora lea toda la Biblia. Lea toda la Biblia en la traducción del lenguaje actual. Y si ya leyó toda la Biblia, traducción del lenguaje actual, entonces ahora tome la nueva traducción viviente. ¿Sí? Y si ya la leyó, tómese la Biblia, Dios habla hoy. Y de esa manera va a aprender más, se va a alimentar más y va a entender otras cosas que no entendió antes. Es importante que usted y yo tengamos que estarnos alimentando espiritualmente con la palabra de Dios, leyéndola cada cuándo, diario. A Josué, líder del pueblo de Israel, Dios le dijo antes de entrar a tomar la tierra prometida, y en otras palabras y de acuerdo al contexto: así como comiste, le dijo, así como comiste el maná o el pan del cielo diariamente durante 40 años, para que entendieras que no solo de pan o del maná vivirías, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Digo que eso Dios le dijo a Josué, porque Josué, cuando Moisés muere y Josué toma el lugar, Josué tenía por lo menos 40 años. Eso lo puede encontrar ahí en el libro de Josué, capítulo 14, verso 7, que tenía 40 años cuando él entró a tomar la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Que 40 años él vivió la experiencia de comer diario durante 40 años el maná del cielo. Y Dios le permitió vivir eso para que no solo de pan o del maná viviría, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y en otras palabras, Dios le dijo a Josué también: así quiero que cuando entres a tomar la tierra prometida, dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: así quiero que cuando entres a tomar la tierra prometida, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como te saldrá bien. Me viene ahorita, que no lo traigo aquí, algo que el Señor quiere que diga. Yo creo, porque parece que me dijo, sí, pero diles que lo apliquen en su vida. ¿Saben por qué? Porque hay esposas que se quejan amargamente de su esposo, y hay esposos que se quejan amargamente de su esposa, y hay hijos que se quejan amargamente de sus padres, y hay padres que se quejan amargamente de sus hijos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia, y la leemos, dice, o sí la leemos, pero no la aplicamos. Entonces dice, mi esposa lee la Biblia, y había de ver cómo es de majadero, había de ver cómo es de grosero. Y esposos que dicen, mi esposa lee la Biblia y todo, pero había de ver cómo es de rebelde y de grosera. Los hijos pueden decir, ay, pastor, había de ver mi papá y mamá lee la Biblia, pero había de ver cada ratito se están peleando. Entonces aquí el asunto es leer la Biblia a diario, pero aplica lo que la Biblia dice. Eso que Dios dice viene de arriba, no es de aquí, es del cielo. Que tú tengas que poner en práctica cada una de las enseñanzas que Dios nos da a través de ella. El objetivo, repito, de que el pueblo de Israel pasara 40 años comiendo el maná o pan del cielo después de ser liberados de los egipcios fue y es que el pueblo de Israel entendiera que cuando entraran a tomar la tierra prometida o comieran del fruto de la tierra, no se olvidaran de alimentarse con la palabra de Dios, que no solo de pan físico vivirían. Eso es algo que tanto el pueblo de Israel, así como ustedes y yo, entendamos, que no solo de pan físico viviremos este año 2025, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, así como es natural que un hombre o mujer desayune, coma y cene, así de natural debería de ser para el pueblo de Israel y para ustedes y yo, que este año cada día leamos la palabra de Dios y sobre todo que la pongamos en práctica. Pregunto, ¿cómo queremos que nos vaya este año? ¿Cómo queremos que nos vaya este año? Vamos a llamar a este año la tierra prometida. ¿Qué debemos de hacer para que nos vaya bien este año? Pues debemos de entender que no solo de pan físico viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por lo cual la deberemos de leer y poner en práctica todos los días para que nos vaya bien. Digo yo, si es tan importante la palabra de Dios, la deberíamos de leer diario y todos. Si creemos que es muy importante la palabra de Dios y es palabra de Dios, la deberíamos de leer diario y todos. Deberíamos de saber lo básico, como el saber cuántos libros tiene la Biblia. Que eso se lo enseñan en el curso básico A y que les van a estar dando, yo creo que hoy o para otro domingo, pero les dan el tema de la Biblia. Y en ese tema precisamente les hablan acerca de cuántos libros tiene la Biblia, en qué se divide la Biblia, en qué idioma se escribió la Biblia y para qué sirve la Biblia. Si es tan importante, la Biblia la deberíamos de leer diario y todos. Y deberíamos de saber, repito, lo básico, como el saber cuántos libros tiene la Biblia, en qué se dividen, en qué idiomas se escribieron. Y eso lo van a aprender los que no lo saben en el curso básico A que empieza hoy. En conclusión, hermanos y hermanas, el maná o pan del cielo eran como semillas de cilantro, pero blanco, con sabor como a pan de miel. De este pan o maná comió el pueblo de Israel durante 40 años y Dios así lo permitió con un objetivo: que cuando el pueblo de Israel entrara a tomar la tierra prometida y comiera de su fruto, entendiera que no solo de pan físico comerían, sino que también tenían que comer el alimento espiritual todos los días. Ese fue y es el objetivo del tema del maná o pan del cielo. Que tanto ustedes como yo
así como nos alimentamos físicamente y diario, así tengamos que alimentarnos diario con la palabra de Dios. Hoy estamos a 5 de enero. ¿Cómo vamos en la lectura? Si les dijeran que de ello depende que nos vaya bien, si la leemos y la ponemos en práctica. Y si nos dijeran que si no la leemos nos va a ir muy mal, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pues la leeríamos y la pondríamos en práctica. ¿Sí o no? Pues entonces manos a la obra. El objetivo de este tema es que usted y yo nos llevemos eso y tengamos en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, el leer la palabra de Dios diario. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? ¿Tiene usted su Biblia? Dele gracias a Dios porque tiene una Biblia. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios porque tiene una Biblia. Pídale perdón porque si es que no la leyó en este año, el año que pasó, pídale perdón y comprométase con Él a leerla diario. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias porque tenemos una Biblia, Dios. La Biblia llegó a mi vida en medio de la desesperación en la que yo vivía hace más de 40 años. En medio de mi desesperación, por primera vez tomo una Biblia, estando tan desesperado, sin haberla leído, y tú me mostraste en eso que leí, que hay maldición para los que hacen cosas contrarias a tu palabra y que hay bendición a los que hacen las cosas de acuerdo a tu palabra. Fue la primera vez que la vi y nunca la había visto. Y poco tiempo después, tú enviaste a alguien a predicarme la palabra y me convenciste de que estaba yo mal con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Me llevaste al arrepentimiento y me diste la salvación y la vida eterna y me diste chance de empezar una vida nueva hace más de 40 años al escuchar tu palabra. Hoy te doy gracias, Señor. Hoy te doy gracias por haber hecho llegar tu palabra a mi vida, a mi familia. Y te doy gracias por haber hecho llegar la palabra a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí. Porque sé que la Biblia no es cualquier libro, es la voz de tu Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo, y tú nos la das para que estemos llenos del poder del Espíritu Santo, y en lugar de actuar mal y en lugar de actuar carnalmente, actuemos espiritualmente. Señor, muchas gracias por tu palabra y perdónanos a todos aquellos que no la hemos leído, aquellos que no hemos puesto interés en aprendernos los libros, aquellos que no hemos puesto interés en leerla a diario. Perdónanos a los que hemos fallado. Y hoy que estamos empezando el año, ya llevamos 5 días de este año, te queremos pedir que tú nos ayudes. Le quiero animar a que ahí donde está, ahora le pida a Dios que le ayude con su Espíritu Santo a leer la palabra todo el año. Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para suplicarte que te manifiestes poderosamente y nos ayudes para que cada uno de los que estamos aquí y los que están escuchando este mensaje se tengan en su corazón el compromiso por bien personal de leer tu palabra diario, porque a través de ella tú nos llenas de tu poder y a través de ella nos das ese conocimiento y esa sabiduría y ese poder para, en lugar de hacer lo malo, hacer lo bueno, y nos vaya bien todo el año 2025. Ayúdanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús.